El derecho constitucional del poder, Germán Vidar Campos, 2 tomos. En materia específica de ordenamiento estatal y sobre todo la teoría del órgano en el derecho administrativo, que es muy importante. Aparte del Tratado de Marienhof, pueden también consultar Benjamín Villegas Basavilbaso, Derecho Administrativo. También es útil el Tratado de Derecho Administrativo de Miguel María Díez, todas obras publicadas en Buenos Aires. Y desde una perspectiva tan constitucional y no tanto administrativista, el Tratado de Derecho Constitucional Argentino y Comparado, creo que ese es el nombre de Segundo Linares Quintana. Bueno, con ese material, con esa bibliografía, yo estimo que es más que suficiente para que puedan profundizar los aspectos relacionados con la personalidad jurídica del Estado. Lo primero que hay que adelantar es que en nuestro derecho, en el ordenamiento jurídico paraguayo, la disciplina sobre la personalidad jurídica de los entes de derecho público, no solamente del Estado, no está codificada en legislación especial de derecho público, ¿sí? No tenemos nosotros una norma general que nos indique cuáles son entes de derecho público, cuáles no, y más en general cuáles son los entes que tienen personalidad jurídica, ¿sí? Esa norma en nuestro derecho está dada por el Código Civil y específicamente el artículo 91, con lo cual ustedes tienen una primera dificultad en la aproximación al problema en nuestro derecho, porque la forma en la que está estructurada la disciplina legal nuestra nos impone una aproximación conceptual. No tenemos nosotros una indicación normativa que nos diga, para poner un ejemplo que es muy común en los tribunales, si un ministerio es o no persona jurídica, ¿sí? Si bien en la práctica, para el que trabaja en el ministerio, podría parecer que la respuesta es afirmativa, que el ministerio es una persona jurídica, lo cierto es que según nuestro ordenamiento no lo es, ¿verdad? La persona jurídica a la cual refiere la actividad del ministerio como órgano es el Estado, ¿sí? Entonces, todos esos son elementos que nosotros no los tenemos codificados en una ley general administrativa, en una ley de organización administrativa orgánica, ¿sí? Que estructure dependencias, ministerios, relaciones intrainstitucionales, etc. Nosotros, insisto, no tenemos esa disciplina en nuestro ordenamiento jurídico. Por ende, se tiene que partir necesariamente para la identificación de los entes que gocen de la calidad de persona jurídica, se tiene que partir de las normas de derecho privado. Y ese punto de partida implica una aproximación conceptual, que es la que vamos a intentar hacer brevemente antes de pasar a la personalidad jurídica del Estado como tal. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que el derecho en la globalidad del fenómeno, o sea, ya no estamos hablando acá de derecho público, de derecho privado, sino que estamos hablando del derecho como un fenómeno social. Ese fenómeno social tiende siempre a organizar la vida de las personas. El fenómeno jurídico como tal se orienta a la organización de la vida de las personas físicas como tales, y el presupuesto del derecho es la convivencia en sociedad. Si no hay convivencia en sociedad, si no hay interacción, no existe fenómeno jurídico a disciplinar, ¿sí?
Entonces, esa idea, la idea de que el derecho regula fundamentalmente la interacción entre personas, nos permite comprender que siempre la norma jurídica contiene un mandato de conducta, una regla de conducta. Directa o indirectamente, lo que la norma jurídica nos dice es lo que puede ser desplegado o no, lo que se puede hacer o no. Y en ese sentido, es siempre la persona física el destinatario de la norma, ¿sí? Es una persona física la que a través del derecho sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando ustedes tienen, por ejemplo, la legislación, por poner un ejemplo, de la policía y el reglamento interno que emita la policía, por ejemplo, para el protocolo de actuación contra las protocolo de actuación para la seguridad en los escenarios deportivos, por poner un ejemplo. Ustedes fíjense que esa norma le tiene como destinatario al policía que concretamente va a desempeñar esa función, ¿sí? Esa norma jurídica, y de este ejemplo se pueden replicar muchísimos otros, siempre tiene como destinataria una persona física. Tiene que haber alguien que es el encargado de aplicar esa norma. Por eso es que la norma siempre va a tener como destinatario necesario por lo menos a una persona, pero puede haber más, ¿sí? Por ejemplo, el reglamento interno de la Cámara de Senadores o el reglamento interno de la Cámara de Diputados regula la conducta de los 80 diputados de los 45 senadores, ¿verdad? Entonces, ustedes siempre van a tener que la norma jurídica tiene como destinatario a un sujeto de derecho, a una persona física. Puede ser uno solo, pueden ser más, pero siempre está el presupuesto de la convivencia en sociedad, ¿sí? Por eso se dice que la persona es siempre el destinatario final de la norma. Y el ordenamiento jurídico siempre va a buscar regular la convivencia de esas personas y también garantizarle derechos, que es el enfoque moderno en materia de derechos humanos que no se conocía en el pasado, ¿sí? Ahora, con esto, con estas ideas, nosotros solamente logramos aferrar o comprender cómo opera la norma, pero no avanzamos, o sea, nos hacen falta más datos para comprender la distinción entre persona física y persona jurídica, ¿sí? Porque si es que es cierto que la norma siempre se dirige a regular la conducta humana, entonces, ¿qué necesidad hay de regular la persona jurídica? Ese es el primer el primer interrogante que se plantea casi de inmediato. Y ahí es donde entra a tallar no la noción antropológica de la persona, o sea, el hombre como sujeto de carne y hueso que podemos tocar, sino la noción jurídica de sujeto de derecho, que eso seguramente sí habrán estudiado en la facultad, ¿verdad? La persona como sujeto de derecho, que puede ser persona física o persona jurídica. Fíjense ustedes que esta noción ya es técnica, ya no es más una noción común o coloquial, digamos, sino que es una noción técnica que requiere una conceptualización jurídica porque va más allá, insisto, de esa realidad meramente antropológica. Y fíjense ustedes que esto en la antigüedad ya era muy claro, porque en Roma había personas físicas, seres humanos, que no eran personas en los términos jurídicos, no eran sujetos de derecho, ¿sí? Los esclavos, ¿sí? Los esclavos eran cosas, no eran sujetos de derecho en Roma. Eso quiere decir que el concepto de persona no se confunde, y acá esto hay que insistir muy bien, no se confunde con una realidad humana o una perspectiva, digamos, tangible, sino que es un concepto jurídico. Y en cuanto a concepto jurídico, sí admite la existencia de una persona jurídica. Por eso es que se suele decir, y es indudablemente correcto, que la persona es el titular, o
sea, toda persona es el titular de posiciones jurídicas reconocidas o garantizadas por el ordenamiento jurídico. Sujeto titular de derechos y obligaciones se suele decir, pero en realidad la persona jurídica también tiene tutelados intereses, ¿sí?, que no alcanzan a ser derechos, pero en cuanto tales les son reconocidos por el ordenamiento en cuanto a su ejercicio. Entonces, fíjense ustedes que en esa noción de sujeto titular de posiciones jurídicas garantizadas reconocidas por el ordenamiento, nosotros también tenemos seres que no son todavía personas en el sentido técnico y que sin embargo se les reconoce derecho. Ustedes tienen en ese sentido el primer ejemplo, el más claro, es el de la persona jurídica. No tiene entidad humana, pero sin embargo es un sujeto titular de derechos y obligaciones. Tienen también otro tipo de personas que siendo tales les son reconocidos derechos meramente en expectativa, por ejemplo la persona por nacer, ¿sí? La persona por nacer es titular de derechos y obligaciones sujeto a su nacimiento con vida. Si ese nacimiento no se produce, entonces ese sujeto de derecho nunca fue titular de derechos y obligaciones, ¿verdad? Modernamente, en otros países, no es el caso nuestro, pero modernamente se extiende inclusive la noción de sujeto de derecho a seres no humanos, ¿sí? Por ejemplo, en Europa hay ciertos ordenamientos que confieren ciertos derechos a los animales, ¿sí?, permitiendo, por ejemplo, que los animales no sean sujetos de experimentación o de tratamientos dolorosos, etc. Entonces, fíjense ustedes que en la medida que se les reconoce derechos, ¿verdad?, es posible pensar en la existencia de sujetos de derecho que no tengan rasgos humanos. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, siempre lo que hay que buscar para identificar un sujeto de derecho es la titularidad de posiciones jurídicas que el ordenamiento jurídico reconozca o garantice. Eso es lo que hay que mirar. Se suele decir en doctrina, el centro de posiciones jurídicas reconocidas o garantizadas por el ordenamiento, ¿sí? Eso es lo que nos hace pasar a la idea de la persona jurídica, ¿sí? Es intuitivo, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Estado es una persona jurídica, no hay duda sobre eso, ¿verdad? Tenemos también entes autónomos y autárquicos, ¿sí? El Banco Central del Paraguay, por ejemplo, es una persona jurídica, la Administración Nacional de Electricidad es una persona jurídica, y así sucesivamente. Fíjense ustedes que en todos esos casos, nosotros no estamos ante una persona humana. Es imposible identificar quién, entre comillas, es la ANDE o el BCP. La pregunta está mal formulada, de hecho, ¿verdad? Y eso es así porque esas personas jurídicas son centros de derechos y obligaciones creados por el ordenamiento jurídico, ¿verdad?, como una esfera de titularidad propia de derechos y obligaciones. Esa creación, esa existencia de una persona jurídica como un centro autónomo de derechos y obligaciones no es exclusiva del derecho público, ¿sí? Y por eso aparece en el Código Civil. Ciertamente la experiencia más inmediata, o sea, la experiencia más antigua, digo bien en la historia, es la del Estado. Sobre eso no hay duda. Pero después del Estado empiezan a aparecer otras compañías muy parecidas al Estado que se desenvuelven orgánicamente de la misma manera. Y así aparecen, por ejemplo, ¿sí?, las sociedades, ¿sí?, sociedades comerciales en general, pero muy particularmente hay que pensar en las sociedades anónimas, que son las primeras que aparecen con los rasgos propios de toda persona jurídica, ¿sí?
También hay que pensar en asociaciones que persiguen el bien común, ya sean asociaciones propiamente dichas o fundaciones, ¿sí? Institutos cooperativos, ¿sí? Y no hay que olvidar una presencia histórica muy importante y paralela al Estado, la Iglesia Católica, ¿sí? Si ustedes se fijan y recuerdan lo que yo les decía al comienzo de la clase, todos esos entes están enumerados con su denominación técnica en el artículo 91 del Código Civil, que fue modificado por la Ley 388 del año 388, ¿eh? Vamos a corroborar. Sí, la Ley 388 de 1994. Eso es importante porque permite comprender, en ausencia de una disciplina específica del derecho administrativo, por qué tenemos que acudir al Código Civil para caracterizar a las personas jurídicas. Dicho de otro modo, el único lugar en el que están enumeradas las personas jurídicas es el Código Civil, que no distingue entre personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Ahora, esa falta de distinción es solamente conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Que el Código Civil no clasifica como tal a las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado, pero sí contiene indicaciones normativas, que la idea es ir viéndolas a lo largo de la exposición. Sí contiene indicaciones normativas que permiten inferir o de las cuales se puede deducir que esa diferencia existe. Ustedes van a ver, por ejemplo, adelantándonos un poco, que ciertas personas jurídicas comienzan su existencia desde que son reconocidas por decreto del Poder Ejecutivo. Eso está expresamente establecido en el Código Civil. Después vamos a ver cuál es el artículo. Y en consecuencia eso nos permite inferir que el acto de nacimiento, el momento a partir del cual una persona jurídica se constituye como tal, no es el mismo en los sujetos de derecho privado que en los sujetos de derecho público. Para no ir más lejos, en las sociedades, la inscripción en la matrícula, en el registro que corresponda, le da a ese ente la calidad de persona. No ocurre así con otras personas jurídicas. Entonces, fíjense ustedes que en ausencia total de una disciplina administrativa, que es algo sobre lo cual vamos a insistir mucho, necesitamos acudir a los elementos conceptuales del derecho civil para saber cuándo nos encontramos ante una persona jurídica y cuándo no, ¿sí? Eso tiene relevancia no solo conceptual, sino también forense. Acá me imagino que son todos abogados, la mayoría, y entonces se encontrarán continuamente con que los tribunales le reconocen personería a ciertos representantes y se la deniegan a otros, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque si el representado no es persona jurídica, no puede estar en juicio, no tiene capacidad procesal, ¿verdad? Fíjense ustedes, por ejemplo, que para ir a un caso muy conocido que tiene abundante jurisprudencia, los ministerios no son personas jurídicas, no son entes autónomos y autárquicos, sino que son órganos a través de los cuales la persona jurídica Estado paraguayo despliega su actividad, ¿sí? Eso se extiende también a la actividad del Poder Legislativo y del Poder Judicial. O sea, los jueces cuando dictan sentencia son órganos del Estado paraguayo, porque el Estado paraguayo es el que está resolviendo un caso particular. Los legisladores cuando dictan una ley no la dictan como persona física, sino como órgano encargado de la potestad legislativa del Estado paraguayo. O sea, su actividad jurídicamente siempre se imputa a una misma persona jurídica que es el Estado. Lo que ese Estado tiene son multiplicidad de órganos. Entonces, si nosotros comprendemos eso, vamos a saber por qué los ministerios, que son plenamente competentes para tomar decisiones administrativas,
en el ámbito de sus respectivas cartas orgánicas, no pueden comparecer por sí mismos en juicio y tienen un único representante que es el Procurador General de la República. ¿Eso por qué? Porque a la hora de determinar las consecuencias jurídicas o la revisión forense de su actuación, esa actuación siempre se le imputa a la persona jurídica Estado paraguayo, ¿sí? Fíjense ustedes que el fenómeno en su manifestación, digamos, conceptual y sin aditamento, es exactamente igual al fenómeno que ocurre en derecho privado. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes van a una empresa de telefonía a comprar un teléfono, digamos, Tigo personal, ustedes no le compran a la persona física que les entrega el teléfono. Ustedes en realidad le están comprando a la persona jurídica, sociedad anónima, que está debidamente identificada en la factura que se le entrega como comprobante de venta, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que también en el derecho privado nunca se confunde la persona física que circunstancialmente ejerce tal o cual actividad con la persona jurídica a la cual se le imputan las consecuencias de esa actividad, ¿sí? No es importante quién le vendió el teléfono, el importante es que la empresa le vendió y la empresa como tal tiene que responder. En el Estado pasa exactamente igual. Eso no quiere decir, ya hay que aclarar, eso no quiere decir que ese vendedor o esa persona que emitió el acto administrativo sea irresponsable. ¿Se entiende? Lo que quiere decir es que se tiene que delimitar en derecho su responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Frente al que compró ese teléfono, el responsable es la persona jurídica. Así como el Estado, si yo acudo a un sanatorio, a un hospital a recibir un tratamiento, ¿sí?, el responsable es el Estado paraguayo, porque ese Estado, a él se le imputan las consecuencias jurídicas de su actividad. Luego se verá si ese funcionario es susceptible de ser sumariado por incumplimiento de sus funciones, pero eso ya es otra relación jurídica, la relación interna entre el Estado y su funcionario. ¿Se entiende? Hasta acá hay preguntas. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces, o sea, el ejercicio que nos impone nuestro ordenamiento para avanzar con la interpretación es la identificación de los elementos conceptuales de la persona jurídica. Porque nosotros tenemos en el artículo 91 una enumeración y después tenemos el inciso D, que es el más problemático, y dice que son personas jurídicas los entes autónomos y autárquicos. Y no tenemos ninguna otra indicación fuera de eso, entonces habría que ver caso por caso cuáles son las leyes de cada ente. Y algunas leyes son muy claras y otras no tanto, ¿verdad? Porque tenemos infinidad de secretarías, dependencias, oficinas técnicas, muchas de las cuales están creadas por ley, y no está claro allí si es que ese ente es un órgano administrativo nada más que imputa su actividad a la persona jurídica Estado, o por el contrario es una persona jurídica distinta al Estado. ¿Sí? Eso tiene una importancia capital porque cuando se determina la actividad pública en sentido genérico, tenemos que saber muy bien a quién imputar esa actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso jurídicamente tiene muchas consecuencias. Y vamos a poner un ejemplo, porque estamos acá entre abogados para entendernos. Cuando se corta la luz, como se dice coloquialmente, cuando no tenemos energía eléctrica, ¿es responsable el Estado de eso? ¿Sí o no? Allá dicen que sí. ¿Sí o no? No. Correcto. Y la ANDE es un ente autónomo y autárquico, sin dudar, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que ciertamente para el no técnico, para el que no es abogado, todo es el Estado.
Y nosotros comprendemos eso perfectamente. Pero a la hora de traducir eso en responsabilidades jurídicas y a la hora de poner eso en un dictamen o de emitir una opinión, nosotros tenemos que tener bien claro que el Estado no es el responsable del suministro de la energía eléctrica. Porque el responsable del suministro de energía eléctrica es otra persona jurídica distinta al Estado, que es la Administración Nacional de Electricidad. Por ende, para nosotros que somos abogados, si nosotros vamos en juicio y le demandamos al Estado paraguayo porque se cortó la luz, entre comillas, ¿vamos a ganar o vamos a perder? Vamos a perder porque nos van a poner una falta de acción pasiva, ¿verdad? La responsabilidad del suministro de energía eléctrica no se le imputa a la persona jurídica Estado, sino que se le imputa a otra persona jurídica diferente, ¿sí? Esa cognición, ¿verdad? O sea, cuando nosotros entendemos eso, entendemos inmediatamente cuál es la función del ente autónomo y autárquico. Y acá me voy a detener un poco porque esto tiene que quedar muy claro. Cuando el legislador o el administrador o el que toma la decisión, el presidente de la República, el Congreso, crean un ente autónomo y autárquico, lo que hacen es desprender al Estado de una determinada competencia y asignar esa competencia con exclusividad a una persona jurídica diferente. ¿Por qué se le asigna a una persona jurídica diferente? Porque se estima que especializando ese sector de actividad del Estado es posible proveer con mayor, digamos, agilidad y eficiencia las necesidades que ahí se tienen. Vamos a seguir con nuestro mismo ejemplo de la ANDE para entendernos. Si fuese el Estado el proveedor de energía, todo sería mucho más burocrático, porque la legislación tendría que dictarse una ley del Congreso para modificar cierta actividad, los reglamentos tendrían que emitirse por decreto y así sucesivamente. Sin embargo, si se crea una persona jurídica autónoma y autárquica que se encargue solamente de eso y de nada más, y tenga además potestad reglamentaria, lo que se hace es permitir una agilización de ese servicio y que ese servicio se brinde de una manera más eficiente. La lógica de la creación de personas jurídicas autónomas y autárquicas radica en eso, en que existen determinados sectores económicos o sociales o culturales, lo que ustedes quieran, que requieren de una atención mucho más especializada y puntual que es la que puede brindar el Estado. Por eso es que en toda constitución, como la nuestra, nosotros tenemos sectores o áreas que están reservadas al Estado como tal y que no pueden ser descentralizadas operativamente, y otras que sí pueden serlo. Fíjense, por ejemplo, para avanzar ya con este tema y comprender la idea, ¿qué es lo que nosotros en el Paraguay entendimos pertinente separar del Estado y asignar como competencia a una persona jurídica autónoma y autárquica? La provisión de electricidad, base elemental de todo el desarrollo económico, industrial, etcétera, etcétera del país. El Banco Central del Paraguay como ente rector de la política monetaria, ¿verdad? Fíjense ahí la lógica, no puede pasar la toma de decisiones monetarias por un organismo que no sea técnico. Entonces se crea un ente descentralizado, ¿verdad? ¿Qué otro ente puede haber? Fíjense, la prestación de servicios de seguridad social para los obreros y trabajadores. Eso se consideró tan importante que se descentraliza a través del Instituto de Previsión Social, con toda la implicancia administrativa que eso tiene. Voy a citar otro ente, y después voy a dar una referencia histórica. A capacidad propia, es decir, una capacidad jurídica de contraer obligaciones y de adquirir derechos.
Siempre que tengamos esos dos elementos, capacidad jurídica general y autonomía patrimonial, allí vamos a estar ante una persona jurídica. Entonces ahí nosotros vamos a comprender cómo hay entes, por ejemplo, sobre los cuales dice hay autarquía presupuestaria, ¿sí? Por poner un ejemplo. Pero esa autarquía presupuestaria no se traduce en un patrimonio propio en la ley. Entonces ya tenemos un elemento conceptual que nos indica en qué momento estamos nosotros ante una persona jurídica y cuándo no. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos en nuestra legislación muchos casos de entes no personificados. ¿Qué son entes no personificados? Y son organizaciones con mayor o menor complejidad que pese a estar reconocidas como tales, no tienen el rango o el estatus de persona jurídica. No lo son, ¿sí? En el derecho privado nosotros tenemos varios ejemplos de ese tipo. El más conflictivo, sobre el cual voy a pasar rápidamente porque no es de nuestro interés, el más conflictivo es el famoso consorcio de propietarios, el conjunto de dueños de unidades en propiedad horizontal, para entendernos, sobre los cuales se debate mucho si son personas jurídicas o no, pero lo cierto es que no están en la lista del artículo 91. Fíjense que en la lista del artículo 91 tampoco hay otro ente que es muy relevante en ciertos aspectos de nuestra vida social, que son los sindicatos. Los sindicatos tampoco están presentes en esa lista del artículo 91 del Código Civil, y entonces uno tiene la duda de si son o no personas jurídicas, ¿verdad? Conforme con la legislación, eso es importante aclarar. En la legislación sobre el amparo también tenemos, fíjense, el reconocimiento claro de que hay entes que no tienen el carácter de persona jurídica. Fíjense que la norma es clarísima: la sociedad o asociaciones que sin tener carácter de persona jurídica justifiquen que no contrarían una finalidad de bien común. ¿Por qué es importante eso en el marco del amparo? Porque todos los días ustedes ustedes que son abogados del Estado, ven esa realidad en muchísimas manifestaciones. Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Coordinadora de afectado por el transporte público. Yo había visto ahora hace poco en la televisión una señorita que se presentó como representante, ¿verdad?, de los afectados, coordinadora de los afectados por el transporte público, sino coordinadora de campesinos sin tierra. Me imagino que acá habrá abogados del INDER que tendrán eso, ¿verdad? Asociación de padres del colegio tal, ¿verdad? ¿Perdón? De banchero. También. Y fíjense ustedes que todas esas asociaciones, entre comillas, se presentan como un colectivo de gente, ¿verdad? Como un núcleo de gente agrupada que en teoría defiende un interés. Pero si ustedes le preguntan cuál es su forma jurídica, si están inscritas en el registro, si son asociaciones de bien común, y probablemente no tengan nada. ¿Entiende? Entonces, nuestro ordenamiento en ciertos casos muy específicos reconoce ese ente no personificado, pero deja muy clara esa distinción. Son entes que no tienen el carácter de persona jurídica. Esto también aparece en otro aspecto que suele consultarse mucho y esporádicamente se presenta en tribunales. Suele ocurrir también con los consorcios que se forman para las contrataciones públicas, ¿sí? Si ustedes leen el nuevo decreto de la ley 7051, ahora no tengo el nombre exacto, pero es del año pasado, en cuanto regula los consorcios para participar en contrataciones públicas, reproduce prácticamente sin cambios el anterior decreto reglamentario de la ley 2051. Y ustedes van a encontrar ahí que con toda claridad se especifica
que las personas jurídicas, que los componentes del consorcio se unen para ofertar, pero no adquieren la calidad de persona jurídica. La reglamentación les dice eso textualmente, ¿verdad? Entonces, existen casos de agrupaciones de personas, gente que se junta, y puede ser gremial, puede ser social, puede ser comercial, lo que ustedes quieran, pero existen casos de agrupaciones de personas que pese a tener un interés puntual común, no adquieren la calidad de persona jurídica. Y eso es muy importante de entender. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar cuál es la persona jurídica? Dos elementos: la capacidad jurídica general y la autonomía patrimonial perfecta. Esto es lo que les dicen los artículos 94 y 96 del Código Civil. Por eso es tan necesaria esta introducción. Como no tenemos norma de derecho público, tenemos que acudir necesariamente a una identificación conceptual, y esa identificación conceptual se logra a través del análisis de la norma. Y en el artículo 94 tenemos la definición de la persona jurídica, ¿sí? Y fíjense sus elementos. Las personas jurídicas son sujetos de derecho distintos de sus miembros. Ahí tienen la primera característica, ¿ven? Ustedes tienen un sujeto de derecho que no es persona física, no es de carne y hueso, ¿verdad? Aunque ciertamente es real desde un punto de vista sociológico. Después, si tenemos tiempo, vamos a ver las diferentes teorías sobre la esencia de la persona jurídica, pero no viene tanto al caso. Así que si tenemos tiempo, bien, y si no, avanzamos. Lo importante de entender acá es que la persona jurídica es un sujeto de derecho distinto de su miembro. ¿Se acuerdan lo que le decían el vendedor de Tigo? El que le entrega el teléfono no es el que le vende. El que le vende es Tigo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el Estado paraguayo, ¿verdad? No es que el presidente de la República otorga una jubilación cuando firma el decreto. El Estado paraguayo es el que otorga esa jubilación a través de la actividad de sus órganos, y así sucesivamente. Por eso es que esta distinción es clave. La persona jurídica es un sujeto de derecho distinto, diferente al de los miembros que la componen, ¿verdad? Y en segundo lugar, los patrimonios de la persona jurídica son independientes de la persona física. ¿Se acuerdan? Capacidad jurídica y autonomía patrimonial. Esas son las dos cosas que hay que buscar. ¿Por qué? Porque eso es lo que compone la definición de la persona jurídica. La persona jurídica siempre tiene un patrimonio independiente. Entonces, si no logramos identificar a través del análisis de la ley o del instrumento normativo que se trate, si no logramos identificar un patrimonio, entonces muy probablemente no estemos ante una persona jurídica y haya que buscar a qué ente se le tiene que imputar esa actividad, ¿verdad? Obviamente, como son independientes la persona física de los sujetos que la componen, esos miembros no responden ni individual ni colectivamente de las obligaciones de la persona jurídica, salvo la excepción establecida en el Código. O sea, las personas físicas que integran o que componen la persona jurídica no son responsables por lo que esa persona jurídica haga, ¿sí? Salvo las excepciones establecidas en el Código. ¿Y cuál es la excepción más relevante en nuestro derecho? Hay una persona física o un grupo de personas físicas que no obstante no se identifican con la persona jurídica, porque eso es lo que dice el Código, responden por las obligaciones de esa persona jurídica. Es más, toditos ustedes forman parte de ese grupo. Por supuesto, exactamente. El funcionario público. Fíjense ustedes que en virtud del artículo 106 de la Constitución y el artículo 1845 del Código Civil,
el funcionario público sí que responde en ciertos casos de las obligaciones que derivan de la actividad de la persona jurídica, ¿verdad? Esa es una elección normativa, digamos, que es muy discutible, ¿sí? Pero como se trata de responsabilidad, un tema de responsabilidad civil y no de personalidad jurídica, vamos a dejarlo de lado, ¿sí? Yo les voy a invitar nomás a que hagan el análisis de si esa norma le perjudica o le beneficia a la víctima. No piensen en el Estado, piensen en la víctima y piensen si el hecho, si la responsabilidad subsidiaria, tal y como está reconocida en nuestro ordenamiento, es más favorable o más desfavorable para la víctima. Piensen nomás, no les digo que vamos a dar clases sobre eso. Determinadas cuáles son esas excepciones, fíjense ustedes que el artículo 96 les da, el artículo 94 es el que le hablaba del elemento de independencia patrimonial y de la caracterización como sujeto de derecho, y el artículo 96 es el que le dice que la persona jurídica tiene la misma capacidad de derecho de las personas físicas para adquirir bienes o contraer obligaciones. ¿Ven? Capacidad jurídica y autonomía patrimonial. Insisto, como no tenemos ningún tipo de legislación de derecho público que nos diga cuándo nos encontramos ante una persona jurídica, cuándo un ente autónomo y autárquico es persona jurídica y cuándo no, estamos obligados a acudir a la única noción conceptual que nos da nuestro código, que es la que está contenida en el artículo 94 y 96. Y fíjense ustedes que acá aparece otro elemento interpretativo. Si ustedes se fijan en el artículo 91, ¿sí?, que es el que contiene la lista de las personas jurídicas en el Código Civil, en ese artículo están, vamos a ver si tenemos acá ese, no tenemos, en ese artículo están persona jurídica de derecho público y persona jurídica de derecho privado. O sea, el capítulo del Código Civil comienza con una lista en la cual hay persona jurídica de derecho público por un lado y persona jurídica de derecho privado por el otro lado, ¿ok? Y después, sin solución de continuidad, regula la característica de todas esas personas jurídicas. En ningún momento el Código Civil, como ustedes ven acá, dice las personas jurídicas de derecho privado. No acota su disciplina legislativa y por ende tiene que entenderse, mientras no haya una ley que regule específicamente al sujeto de derecho público, tiene que entenderse que el sujeto de derecho público también se acoge y también se rige por este aparato conceptual, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros buscamos identificar a un ente autónomo autárquico como sujeto de derecho distinto del Estado, que en términos normativos se traduce artículo 91 del Código Civil, inciso A, que es el Estado por un lado, y artículo 91, inciso D del Código Civil de entes autónomos autárquicos. Cuando ustedes están ante esa dicotomía y tienen que identificar si una determinada institución es o no persona jurídica, estos son los elementos que hay que buscar, ¿verdad? Vamos a pasar de largo las teorías, porque si no, no creo que lleguemos. Y sí vamos a ver lo que nos brinda la disciplina de derecho privado o los elementos conceptuales que se pueden obtener de la disciplina de derecho privado para la regulación de la persona jurídica. Y para eso tenemos que entender que en cualquier caso, siempre, una persona jurídica lo que busca es satisfacer un interés, ¿sí? Y esto es un elemento conceptual que está siempre presente, ¿sí? Por ejemplo, una sociedad comercial, ¿qué interés quiere satisfacer? Una sociedad comercial, una sociedad anónima, una SRL.
Y más específicamente todavía, correcto, es económico, pero no cualquier tipo de interés económico. Es algo más, poquito más. El lucro, ¿sí? La sociedad comercial busca lucro, punto. O sea, el que hace una sociedad es para ganar dinero, ¿correcto? Muy bien. Una fundación, ¿qué interés satisface? Correcto, un bien común, ¿verdad? Que después va a estar definido en los estatutos, ¿sí? Una cooperativa, ¿sí? Un interés de tipo económico, pero ese ya no es más un lucro, ¿se dan cuenta? Sino que es probablemente un ahorro o una obtención de condiciones más ventajosas, ¿sí? Entonces, ustedes, si hacen ese ejercicio con todas las personas jurídicas, van a ver que absolutamente todas las personas jurídicas persiguen un interés que les es propio. Entonces, ahora eso tenemos que llevarlo al área de derecho público y en esa área determinar por qué se crean personas jurídicas distintas al Estado. Y ya lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué el Estado crea a través de la ANDE una persona jurídica? Porque hay un determinado interés en que la provisión de energía se haga de la mejor manera posible. ¿Por qué se crea el IPS? Y así sucesivamente. ¿Entiendes? Entonces, la creación de personas jurídicas distintas al Estado es el elemento, el mecanismo a través del cual se logra identificar un determinado interés que es de importancia o que es de utilidad y se le asigna un funcionamiento exclusivo a ese interés. ¿Cómo se logra la obtención de ese interés y qué es lo que justifica a la persona jurídica? Y estos son dos elementos claves que son conceptuales, que no están en el código y que al mismo tiempo se han presentado siempre a lo largo de la historia. En primer lugar, la persona jurídica es necesaria porque el fin o el objetivo que se persigue excede la capacidad de un sujeto único, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos dentro del Estado una prestación específica de seguridad? O sea, forma parte del Estado el órgano Policía Nacional, que es el encargado de proteger nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque eso es imposible lograrlo individualmente, ¿verdad? O si prefieren decirlo de otra manera, la seguridad individual nunca se va a lograr en la medida en que no haya un apoyo de una institución más grande, ¿verdad? Porque si a mí me roban el auto y lo llevan a Ciudad del Este, por poner un ejemplo, yo solo no voy a poder encontrar ese auto. Pero una organización de personas que perdura a lo largo del tiempo sí va a poder. Ese es el primer elemento conceptual que justifica la creación de una persona jurídica. Perseguir un resultado que no es posible individualmente va de suyo. Vamos a volver otra vez a nuestro ejemplo de la ANDE. Ninguno de nosotros es capaz de producir energía por sí solo, individualmente. Sería imposible, pero gracias a que existe una persona jurídica que se organiza como tal, que establece protocolos de actuación, todos tenemos una provisión de electricidad más o menos satisfactoria, eso ya lo veremos después, pero tenemos un resultado permanente en el tiempo que no podemos lograr solos. ¿Sí? Y lo segundo, razones temporales, ¿verdad? Lo que se persigue con la persona jurídica muchas veces no es posible o no se alcanza a través de una sola generación o en el lapso de tiempo de la vida humana. Esto se veía mucho con las primeras sociedades anónimas para construir, por ejemplo, ferrovías. Cuando se crearon las primeras sociedades anónimas y se construyeron ferrovías en Europa y en Norteamérica, la perspectiva de construcción era de 150 años. Una persona no vive 150 años. Entonces, si uno tiene una perspectiva temporal limitada, es muy posible que ciertas cosas no se hagan.
Sin embargo, la persona jurídica es la que permite ese marco institucional de continuidad para que nosotros podamos proyectar algo que quizás no lo disfrutemos nosotros, pero sí lo hagan nuestros hijos. Individualmente eso no se va a poder, no es posible, pero gracias a la persona jurídica sí se puede. Y fíjense cómo estos elementos conceptuales son plenamente aplicables al derecho público, porque cuando el legislador crea ente de autonomía autárquico lo hace pensando con esta lógica, ¿verdad? Y dentro de esa lógica, cuando se crean personas jurídicas de derecho público, nosotros tenemos dos aspectos, y estos sí ya son aspectos de derecho administrativo, siempre conceptuales, pero de derecho administrativo. Lo que vimos en la diapositiva anterior eran elementos conceptuales de derecho privado, o sea, propios de cualquier persona jurídica. Acá, sin embargo, ya entramos a aspectos que son propios del derecho público, ¿sí? Y en ese derecho público, la existencia de personas jurídicas independientes, el famoso inciso D, el que les hablaba, entes autárquicos, autónomos y demás entes de derechos públicos, que sean capaces de adquirir bienes y obligarse. Se dan cuenta cómo vuelve a aparecer esa idea de la autonomía patrimonial y la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Y en esa lógica, en esta lógica del inciso D, lo que aparece como caracterización del derecho público, del derecho administrativo como tal, son dos elementos. En primer lugar, la destipización de las personas jurídicas. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestro código no nos dice son personas jurídicas la ANDE, el BCP, el IPS, no nos da una lista, ¿se entiende? Porque si tuviésemos una lista donde todos los entes estuviesen identificados uno a uno, nosotros tendríamos un sistema típico. Es decir, son personas jurídicas las que están en la lista y las que no están en la lista no lo son. ¿Ok? Nosotros no tenemos ese principio. Tenemos una norma genérica que lo que nos dice es que el legislador, a través de una ley, puede crear las personas jurídicas que estime conveniente. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos obligados por la construcción del inciso D a tener esa identificación conceptual de la cual yo les hablaba antes, porque nuestro derecho no les va a dar una lista específica de sujetos de derecho público. Doctor. Voy a tomar su pregunta como una contestación general para después referirme puntualmente. Siempre cuando tienen un problema de ese tipo, lo que tienen que buscar es lo que dice la legislación. ¿Ok? O sea, cuando nosotros encontramos juntas de saneamiento, entonces lo que tenemos que hacer es ir a la legislación a verificar si en la disciplina de la Junta de Saneamiento tenemos esos dos elementos que habíamos visto, ¿sí? O sea, autonomía patrimonial, o sea, patrimonio propio, y capacidad jurídica de obligarse, ¿sí? Eso vale para cualquier otra institución, no solo para las dos que usted me consultaba. Pero yendo al caso específico, en el caso de Villarrica, fíjese usted que lo que tenemos es una concesionaria, ¿sí?, que compra la electricidad de la ANDE. Y esa concesionaria es un sujeto de derecho privado, porque es CLIFSA, o sea, Compañía Luz y Fuerza Sociedad Anónima. Y la sociedad anónima efectivamente es una persona jurídica, pero de derecho privado. ¿Se entiende? Entonces, ese ente no tiene una personalidad jurídica de derecho público, sino que lo que tiene es una característica de concesionario. ¿Y a qué nos referimos con concesionario? A aquel sujeto de derecho privado que explota determinadas actividades que en principio le corresponden a la administración. Fíjese usted que ese punto de vista
es exactamente igual, por ejemplo, a la empresa de transporte Virgen del Pilar SRL. Cualquiera de las empresas de transporte que ustedes ven circulando por ahí son sujetos de derecho privado, sociedad anónima de responsabilidad, lo que ustedes quieran, pero que gozan de una concesión por parte del Estado. ¿Ok? Entonces allí no estamos ante un fenómeno de persona jurídica de derecho público, en absoluto. Lo que estamos es ante un ente de derecho privado que concesiona y en virtud de esa concesión explota ciertos servicios estatales. Eso por un lado. En cuanto a la Junta de Saneamiento, la Junta de Saneamiento sí tienen personalidad jurídica, porque eso es lo que está establecido y acá no recuerdo exactamente la ley, pero sí el ente, eso está disciplinado en la norma del SENASA, si no estoy equivocado. Sin duda, a ver, la disciplina de la Junta de Saneamiento como persona jurídica ya estaba establecida en la legislación del SENASA. ¿Y por qué le digo esto? Ahora tengo que buscar, pero hay fallos que se han ocupado del tema. En esa legislación que yo le digo, que estimo que es la de la SENASA, porque ERSAN reconoce su funcionamiento, pero no le da el carácter de persona jurídica. El carácter de persona jurídica le está dado por otra ley, y esa otra ley dice claramente que las juntas de saneamiento son reconocidas por decreto del Poder Ejecutivo, eso está clarísimo, y que cuentan con patrimonio propio, y que ese patrimonio propio está compuesto por las instalaciones a través de las cuales prestan esos servicios. Hasta tanto llega eso, doctor, que la ley establece específicamente que las instalaciones de la Junta de Saneamiento que están directamente orientadas a proporcionar el servicio a los usuarios son inembargables. Entonces, al ser inembargable, ¿qué le está diciendo? Que esa Junta de Saneamiento tiene esa autonomía patrimonial, tiene un elemento patrimonial que le es propio y adicionalmente puede adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué quiere decir eso en términos, digamos, más coloquiales? Que la factura del agua la expide la Junta de Saneamiento, ¿cierto? Y uno le paga a la Junta de Saneamiento que tiene su propio RUC, ¿cierto? Entonces ahí usted se da cuenta que él es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo y además tiene un patrimonio propio. Entonces encuentra todos los elementos de la personalidad jurídica que le está reconocida por ley. Yo no sé si hay un receso, si está previsto. ¿No? Ok. Entonces, cuando termine la clase, me fijo un ratito en el teléfono y le digo dónde está la ley. Pero está muy claro, o sea, la Junta de Saneamiento tiene personalidad jurídica propia porque la ley le asigna recursos patrimoniales y le permite adquirir derechos y contraer obligaciones. Y eso es muy importante, porque él adquiere derechos y contraer obligaciones conforme con la respectiva legislación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Y eso es importantísimo. La Junta de Saneamiento tiene plena facultad dentro de su explotación patrimonial para percibir el canon por el agua potable que proporciona, ¿verdad? Pero la Junta de Saneamiento no tiene como competencia legal, por ejemplo, asfaltar calles. ¿Se entiende? Entonces, si la Junta de Saneamiento, poniendo un ejemplo, le ofrece una contribución para asfaltar calles, esa sería una actuación ultra vires, o sea, no tiene la capacidad jurídica de dar esa prestación, porque él no puede adquirir derechos y contraer obligaciones fuera de lo que le permite su legislación. Entonces ahí usted tendrá un acto de que la persona jurídica efectúa ultra vires y como tal nulo, ¿ok? Pero dentro de los límites de su competencia, esa Junta de Saneamiento tiene perfecta autonomía patrimonial para tomar, o sea, para prestar el servicio y constituyéndose por ende en persona jurídica. ¿Sí? Le insisto que al terminar la clase me recuerde, yo le voy a decir, hay jurisprudencia sobre ese sentido, en el sentido que la Junta de Saneamiento es persona jurídica, no así la comisión vecinal.
La comisión vecinal no es persona jurídica porque está prevista como aglutinado de vecinos en la ley orgánica municipal, pero ese conglomerado de vecinos no tiene autonomía patrimonial ni capacidad de adquirir derecho y contraer obligaciones, entonces no es persona jurídica. Por eso es tan importante su pregunta, porque quiere decir que caso por caso ustedes tienen que hacer el ejercicio de buscar en la legislación y encontrar los elementos que les estoy diciendo. Doctor. Esto es de derecho público, porque está creada por ley. Fíjese usted que tiene dos elementos que la caracterizan como derecho público. En primer lugar, tres en realidad. En primer lugar, su creación está reconocida por ley. O sea, cuando se crea en virtud de una ley de derecho público, no de derecho privado. En segundo lugar, está sujeta a una superintendencia que es también de derecho público, ¿verdad? Porque la controla, allí sí estoy de acuerdo con lo que me dijeron por acá, la controla la ERSAM, está sujeta a una superintendencia de derecho público. Y tercero, presta un servicio que en principio es un servicio de interés público, o sea, provee agua. Y esa provisión de agua es un derecho básico que garantiza el Estado. Entonces, fíjese usted que si esa provisión de agua no estuviese regulada por el Estado y no estuviese controlada por el Estado, usted estaría diciendo que habría ciudadanos allí donde no llega la ESAP o una red de agua que están sometidos enteramente a la iniciativa privada para obtener un bien de primera necesidad. Entonces se dan cuenta que con todos esos elementos no es posible pensar en que esa junta de saneamiento sea de derecho privado, porque el interés que satisfacen, recuerden la diapositiva anterior, el interés que satisfacen no es un interés puramente particular, ¿verdad? Entonces, indudablemente, esa junta de saneamiento es un ente de derecho público. Después me hacen acordar al terminar la clase y yo les paso la norma exacta. Le decía entonces que uno de los aspectos importantes es la destipización y el otro es la superintendencia. Fíjense ustedes que incluso en esas actividades que son tradicionalmente del derecho privado, la complejidad de esa actividad escapa a que un sujeto individual les pueda controlar, ¿verdad? Por ejemplo, absolutamente todos los bancos son entes de derecho privado, ¿sí? Los bancos comerciales. Lo mismo las empresas de seguros, lo mismo las financieras, ¿verdad? Pero su funcionamiento es muy complejo. Enseguida estoy con usted, doctor. Su funcionamiento es muy complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Estado? Crea personas jurídicas de derecho público como una manera de controlar más de cerca esa actividad de derecho privado que por su extensión y por su envergadura tienen una incidencia demasiado grande en la vida cotidiana. Entonces, cuando aparecen esas necesidades, automáticamente aparece la legislación que crea un organismo que como persona jurídica separada del Estado, con una competencia técnica específica, está especialmente preparada para controlar ciertos ámbitos de la actividad estatal. Doctor. Como le decía al comienzo de la clase, este módulo es mucho más resumido porque nosotros teníamos que haber visto solamente la personalidad jurídica del Estado y no todas las modalidades de desenvolvimiento de la actividad estatal, que es realmente el módulo completo, digamos, ¿verdad? Su pregunta se enmarca directamente en eso, porque la persona jurídica o el ente autónomo y autárquico, como dice el inciso B, no es la única manera en la cual se crean o desarrollan sus actividades personas jurídicas de derecho público, ¿sí? Lo que usted me está preguntando tiene un aditamento importante a lo que nosotros estamos viendo, porque usted ya está consultando sobre las entidades binacionales, o sea, entes internacionales de derecho público y no ya puramente nacionales.
¿Por qué eso es importante, doctor? Porque en nuestra Constitución Nacional, el artículo 137 establece que los tratados están por encima de la legislación común o interna, ¿sí? Entonces, en el caso puntual de los entes binacionales, Itaipú y Yacyretá, me imagino para ser más concreto, la personalidad jurídica de esos entes no deriva del derecho interno, porque ese derecho interno es insuficiente para darle valor jurídico justamente por ese principio de prelación de leyes que está consagrado en el artículo 137 de la Constitución. La personalidad jurídica de esos entes deriva directamente de los tratados. Y usted va a ver, tanto en el Tratado de Itaipú como en el de Yacyretá, que se les da específicamente la calidad de persona jurídica a ambas entidades. Por eso, desde esa perspectiva, indudablemente es correcta su apreciación. La personalidad jurídica de esos entes deriva directamente de los tratados. Sí me gustaría agregar, porque contribuye a lo que nosotros estamos viendo acá en la clase, cómo esos tratados, ¿verdad? Esos tratados contemplan estos elementos del código. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? Hay dos elementos conceptuales: autonomía patrimonial y capacidad de contraer, adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso que nosotros tenemos legislado ahí en el artículo 94 de nuestro Código Civil, los tratados de Itaipú y Yacyretá lo prevén expresamente, prácticamente en esos términos. Hay un artículo, no sé cuál, pero ustedes lo van a revisar, hay un artículo que dice: el patrimonio de la Itaipú está conformado por, y enumera todos los elementos que conforman el patrimonio de Itaipú. Y posteriormente dice: la Itaipú es una persona que tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y después, en los anexos, en el anexo A, se reglamenta la manera en la cual esos entes adquieren derechos y obligaciones. Entonces, fíjese usted que ciertamente, como persona jurídica, ellos reciben su calidad del tratado, pero también es cierto que el elemento conceptual que no se puede sustraer de ninguna persona jurídica está bien presente. Siempre va a encontrar esas dos cosas. Por eso es tan importante identificar esos dos elementos, porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir definir con seguridad si nos encontramos ante una persona jurídica o no, porque son elementos de esencia conceptual, no dependen de una legislación. Si prefieren decirlo de otra manera, lo que hace la legislación en ese caso es describir la realidad nomás. No puede haber persona jurídica sin patrimonio autónomo y sin capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Doctor. ¿Sí? Muy bien, entonces, de vuelta, cuando usted dice pueden ir a un banco a sacar préstamo, ¿sí? Esa es una limitación que no se vincula con el carácter de persona jurídica como tal, sino con la limitación que le da la propia legislación. ¿Se entiende? O sea, ninguna persona jurídica de ningún tipo, pública o privada, puede realizar actos que no le estén permitidos por su estatuto o por su legislación. Eso es claro, ¿verdad? Entonces, el mutuo, el préstamo de dinero, que es el ejemplo que usted pone, siempre es tiene un carácter instrumental. O sea, un mutuo no está permitido o prohibido por sí solo, sino que en el marco de las capacidades de los entes es un acto de administración. Para entender eso le voy a poner un ejemplo. Si el Ministerio Público obtiene un mutuo, ¿sí?, para construir unidades fiscales en el interior del país, pero por supuesto que se puede hacer, no hay ninguna duda al respecto. Mientras que si el mutuo se contrata, por poner un ejemplo, para construir un centro de salud, entonces va a ser un acto de mala administración. ¿Se entiende? La legislación respectiva, el límite estatutario,
lo que le da es el interés que ese ente quiere satisfacer y por ende el límite dado por los objetivos de la institución. En la medida en que los actos que usted realice estén conformes con los objetivos que le da la legislación, por supuesto que se puede hacer. Entonces, con esa premisa, la ley orgánica del Ministerio Público es del año 2000, ¿verdad? Usted va a encontrar que existe un artículo en el cual dice expresamente que el patrimonio del Ministerio Público está compuesto por, se enumera cuáles son las fuentes de, cuáles son los elementos que componen el patrimonio del Ministerio Público. Y en segundo lugar, va a encontrar que el Ministerio Público efectivamente tiene capacidad para realizar los actos vinculados con su objetivo. Entonces, indudablemente, tiene la calidad de persona jurídica porque así se le reconoce la ley. Quiero nomás ahí hacer una puntualización porque su pregunta es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros decimos que tiene capacidad patrimonial, o sea, que tiene patrimonio propio y que puede, conforme con la legislación, adquirir bienes y obligarse, nos estamos refiriendo a una capacidad medida en abstracto. ¿Qué quiere decir en abstracto? Que la legislación, su carta orgánica, le confiere esa facultad, ¿sí? Entonces, usted mira la carta orgánica del Ministerio Público y va a encontrar que es posible identificar un patrimonio y que además tiene capacidad de obligarse, ¿sí? Eso es todo lo que hay que mirar y no hay que mirar de qué manera o bajo qué disciplina el ente puede hacer eso. O sea, la colocación en el presupuesto no es un indicativo de ser persona jurídica. ¿Por qué? Porque la ley puede decir tranquilamente que el Ministerio Público tendrá las partidas que le atribuye el presupuesto general de la Nación. ¿Se entiende? Entonces, en términos administrativos, lo que hay es que una persona jurídica, que es el Estado, le da recursos a otra persona jurídica, que es el Ministerio. ¿Se entiende? Entonces, lo importante de identificar es la autonomía patrimonial y no de dónde viene el recurso. ¿Se comprende? En primer lugar. Y en segundo lugar, también es importante entender que el hecho de que sean personas jurídicas autónomas y autárquicas y que por ende tengan capacidad para adquirir por sí mismos bienes y obligarse, no significa que ellos estén ajenos a las normas que disciplinan la forma de esa obligación, ¿sí? Y ahí le vuelvo a poner un ejemplo. No hay ninguna duda de que el Ministerio Público es un ente autárquico, ¿sí? Porque la autonomía es un concepto un poco diferente. No hay ninguna duda que el Ministerio Público es un ente autárquico como tal, es persona jurídica. Eso no quiere decir que el Ministerio Público pueda sentarse ante un banco y pedir un préstamo. Tiene que pasar por los términos de la Ley de Contrataciones Públicas. ¿Se entiende? O sea, el ente tiene la capacidad. Eso no quiere decir que él esté facultado a no observar o a desconocer el ordenamiento jurídico que le diga cómo tiene que contratar. ¿Se entiende? Entonces, si queremos traducir eso en términos más coloquiales, lo que vamos a decir es absolutamente correcto. El Ministerio Público es persona jurídica y como tal celebra un contrato de locación de inmueble, ¿verdad? Y el contrato de locación de inmueble es celebrado entre el propietario y el Ministerio Público, no entre el propietario y el Estado paraguayo. Ahora, el Ministerio Público, conforme con la legislación, no puede celebrar ese contrato sino con observancia de lo establecido en la Ley 7051 de Contrataciones Públicas. ¿Se entiende? Eso es importante de entender. La autonomía patrimonial y la capacidad de contraer derechos y obligaciones se hacen siempre en observancia de las normas que regulan cómo se contrae esa obligación. Entonces, lo que a nosotros nos dice la existencia de persona jurídica es lo siguiente: el que alquila el inmueble, yéndonos a nuestro ejemplo concreto, el que alquila el inmueble es el Ministerio Público, no es el Estado paraguayo. Vamos al IPS, la misma cosa. El que alquila el inmueble es el Instituto de Previsión Social, no es el Estado paraguayo. Eso no quiere decir
que el Instituto de Previsión Social esté facultado a hacer lo que él quiera y a contratar de cualquier forma. Siempre tiene que contratar en observancia de lo dispuesto en la legislación. ¿Se entendió? ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, vistos estos aspectos, esto lo pasamos de largo porque ya lo habíamos visto, el derecho privado le ofrece al instituto, al legislador y a la creación en general de personas jurídicas de derecho público los elementos organizativos a través de la afectación de un conjunto de bienes para tener un centro unitario de referencia. Esto ya lo vimos. Ahora lo que es importante es empezar a distinguir la aparición de la persona jurídica Estado, ¿sí? Y fíjense ustedes que en el artículo 93, que es lo que yo le adelantaba a los comienzos de la clase, en el artículo 93 nosotros tenemos claramente una indicación de que ciertas personas jurídicas solamente inician a existir desde que su funcionamiento haya sido autorizado por el Poder Ejecutivo, ¿sí? O por la ley. ¿Se dan cuenta? Por la ley o por decreto del Poder Ejecutivo. Las personas jurídicas de derecho público, entonces, ¿cómo se crean? Por ley. ¿Se dan cuenta? Y ese es el reconocimiento que hace el propio Código Civil. Entonces ahí nosotros tenemos una primera referencia conceptual que nos permite deducir que es posible distinguir a las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. Y el primer elemento de distinción, ¿cuál es? La forma de su creación, ¿sí? La persona jurídica de derecho privado nunca va a ser creada por ley. Sí puede ser autorizada por el Poder Ejecutivo en el caso de las asociaciones o fundaciones, no sé si hay alguien acá del Ministerio del Interior que seguramente ve eso constantemente, pero su elemento constitutivo, o sea, sus estatutos, siempre van a ser de derecho privado. Lo que hace el Poder Ejecutivo es autorizar nomás. Sin embargo, en la persona jurídica de derecho público se requiere una ley, ¿verdad? Y fíjense nuevamente que acá no está mencionado el Estado, doctor. Excelente. ¿Qué opina usted? Ya. Fíjense ustedes que para ese tipo de sujetos de derecho, si nosotros tenemos a la vista el artículo 91, que yo no puse en la diapositiva porque la clase era del Estado nomás, y no de los entes autónomos y autárquicos, pero no importa, si usted tiene a la vista el artículo 91, usted va a encontrar que ese inciso D le habla de, acá está, sociedades, entes de economía mixta. ¿Ok? Bueno, ese ente de economía mixta en la doctrina, ¿sí? En la doctrina es un ente en el cual el Estado paraguayo participa, o el Estado en general, la entidad pública, participa en igualdad de condiciones con el privado. ¿Ok? La caracterización de la sociedad de economía mixta es esa. O sea, en la toma de decisiones, ¿sí? El Poder Ejecutivo o el Estado tiene el mismo peso que el capital privado.
Si eso lo llevamos al capital accionario, sería una sociedad, para hablar muy mal, 50 y 50. El capital accionario sea 50% del sector público o 60% del sector público y 40% del sector privado. Entonces, no se pueden tomar decisiones sin la anuencia o que confluyan en un acuerdo ambos aspectos, ¿verdad? En el caso nuestro del Paraguay, y usted me cita puntualmente, me citó ESAP, Copaco y FEPAS, o sea, ESAP, Copaco y Ferrocarril del Paraguay, S.A. Fíjese usted que esas entidades, y adelanto mi respuesta, son 100% derecho privado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas entidades se crean a través de un proceso de privatización. O sea, esas entidades se crean primero a través de la disciplina de una ley del año 1991, que después fue derogada por una ley del 2000, en aquel entonces bajo la égida del Ministerio del Ministro de la Reforma, ¿verdad? Y esa fue una privatización fallida. ¿Por qué fue una privatización fallida? Porque allí la idea era convertir a esos entes en sociedades anónimas para que después esas acciones, por el mecanismo propio de derecho privado, pasen a sujeto de derecho privado, ¿verdad? O sea, que haya verdaderas sociedades de economía mixta en las cuales el Estado participe de igual a igual con el privado. ¿Qué se hizo para lograr eso? Para lograr eso se dictaron estas dos leyes que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Y posteriormente se establecieron los estatutos de Copaco, de FEPASA y de la ESAP, que son todas sociedades anónimas, en donde se establece claramente que se rigen por las normas de derecho privado. O sea, tanto el marco normativo aplicable, esas dos leyes, esas leyes de reforma que le estoy diciendo, como también los decretos reglamentarios que se dictaron en consecuencia y los estatutos, establecieron que esos entes se regían íntegramente por las normas de derecho privado. ¿Por qué? Porque se pensó que era la forma más fácil de luego lograr el traspaso del capital accionario al sector privado. ¿Qué pasó en la realidad? Nosotros nos quedamos con esa normativa, nos quedamos con esas sociedades, pero las acciones nunca se vendieron, ¿verdad? Entonces usted tiene una sociedad anónima de derecho privado que es 100% estatal, ¿verdad? O que tiene una participación donde el control absoluto está dado por el Estado y hay una presencia nominal o simbólica del 1%, del 2% de otros entes que también son públicos. Entonces ahí usted tiene una sociedad que es de derecho privado porque así lo dispuso la normativa. O sea, usted tiene una calificación normativa expresa que le atribuye a esos entes la calidad de sujeto de derecho privado. Eso no se tiene que confundir con la disciplina que les rige, porque es perfectamente posible que la ley de contrataciones diga no, las sociedades con capital mayoritario del Estado se sujetan a esta disciplina. Entonces lo que ahí hay es una disciplina especial para las sociedades con participación estatal mayoritaria, pero no son técnicamente sociedades de economía mixta porque el Estado no interviene. Usted se va a terminar de convencer de eso cuando vea o recuerde el único caso de privatización que sí funcionó con el esquema del Estado, exactamente. Líneas Aéreas Paraguayas. También Líneas Aéreas Paraguayas, al igual que esos entes que usted mencionó, porque en principio eran 6, era Administración Paraguaya de Alcoholes, ¿sí? Flota Mercante del Estado, ACEPAR, Acero del Paraguay, ESAP, Copaco y Corposana, Antelco, Corposana y Ferrocarril. Esas eran las 6 EPER, ¿verdad? Entes sujetos a privatización. Y fíjese usted que de esos 6, el único que resultó fue Líneas Aéreas del Paraguay. Y usted ni siquiera pensó en esa entidad para dar el ejemplo. Y sin embargo, usted tiene en TAM
un ejemplo de sociedad de derecho privado creada con el mismo mecanismo normativo que no es de economía mixta, porque en esa sociedad el Estado hoy en día tiene una participación simbólica nomás del 5%. Entonces, esa entidad sí funcionó en su proceso de privatización y sí logró su transformación económica en una sociedad de derecho privado. Y allí está la distinción que está implícita en su pregunta, porque las entidades que usted mencionó, Copaco, ESAP, etcétera, son sociedades que jurídicamente tienen la forma de una sociedad anónima, de derecho privado, pero económicamente no se libraron de la injerencia estatal, porque el Estado no pudo desprenderse de su patrimonio. Entonces están sujetos a legislación que establece determinadas restricciones, como usted está bien diciendo. Pero cuando el caso de privatización fue exitoso, que es el caso de la línea aérea paraguaya, entonces allí usted no tiene el problema porque la sociedad es 100% de derecho privado y su capital mayoritario es de derecho privado. Entonces fíjese que ni se le ocurre luego pensar en una disciplina independiente, porque es una sociedad como cualquier otra. Ahí funcionó el proceso de privatización. ¿Se entiende? Por eso es que la respuesta a su pregunta es sí. Son sociedades de derecho privado porque esa es la estructura normativa que se le dio. Lo que ocurrió fue que no pudo alcanzarse el objetivo económico y entonces quedaron con una forma jurídica que quizás no sea la más adecuada para la función que cumplen hoy en día. Fíjese usted que tanto es así